Pasaron 2 minutos de las 10 de la mañana y ya estamos en comunicación con Leila Chaer, licenciada en Administración, diputada nacional del Frente de Todes por Jujuy. Y por supuesto vamos a estar charlando con ella sobre los hechos de represión de Gerardo Morales contra docentes, pueblos originarios, que se manifestaron en las últimas horas, en últimos días, y así sigue contra la reforma constitucional de la provincia, que engloba un montón de otras temáticas. Hola Leila, ¿cómo estás? Agustina Maldonado te saluda. Hola Agustina, ¿cómo están? Bueno, a toda la audiencia. Buenos días, muchas gracias por atendernos, charlar un rato con nosotros aquí. Y bueno, empezar charlando de la reforma constitucional, que parece que muchos de los puntos rodean un poco lo que es la extracción de litio, ¿no? Porque son varios artículos que hacen referencia a las tierras de los pueblos originarios, donde se encuentran las grandes concentraciones de litio, sobre el recurso de agua, que sabemos que es algo que se usa para extraer el litio, sobre la personería jurídica de las tierras de los pueblos originarios. Bueno, un montón de cosas que no, por lo menos dan la sospecha de, che, esto se trata de litio, tal vez. Mira, sí, sin duda se trata del litio y en paralelo también se trata de una constitución que le garantiza impunidad, ¿no? A Gerardo Morales. Ustedes tienen que saber que Gerardo Morales ya no, digamos, el 10 de diciembre deja de ser gobernador, porque el gobernador será Carlos Sadir, que es actualmente el ministro de Economía de Gerardo Morales. Y bueno, y esta reforma la acelera en estos contextos, con represión, con una crisis social, un conflicto social en las calles. Bueno, tiene que ver con estos intereses, ¿no? Los intereses de el litio, con la concentración de poder, con la impunidad, para garantizar la impunidad de él. El mismo día que Gerardo Morales aceleraba la votación entre gallos y medianoche, el jueves 15 de junio, ese mismo día habían visitado la provincia, casualmente, Rosenkrantz y Rosati. Perdón, Lorenzetti y Rosenkrantz. Dos jueces de la Corte Suprema. Digamos, eso también no son casualidades, y eso también lo tenemos que decir, porque la reforma a la Constitución también tiene una gran, digamos, la nueva Constitución incluye reformas en el Poder Judicial. Claro. Un Poder Judicial que, por ejemplo, hasta acá no hay ni un fiscal investigando o actuando de oficio que hacían las camionetas privadas, de empresas privadas, ¿no? Manejadas por policía, cazando gente en el día de la represión. Y por supuesto, los recursos naturales y el litio es un enorme conflicto, a pesar de que Morales dio marcha atrás con 2 artículos, pensando que con dar marcha atrás con esos 2, con el 36, que es de propiedad privada, y el 50, que era de los derechos de los pueblos originarios, bueno, iba a lograr que las comunidades vuelvan a sus casas, ¿no? El gran planteo de las comunidades, Agustina, para la audiencia, es que fueron inconsultas. Claro. Y miren qué paradójico, porque el artículo 50, que tanto, no sé si ustedes sabían, pero el día que empieza la represión, el día sábado, en el corte de Purmamarca, van 3 ministros del gobierno de Morales, la ministra de Desarrollo Humano, el ministro de Gobierno y la ministra de Ambiente, a llevar impreso el artículo 50 de la reforma que se había aprobado, de la Constitución que se había aprobado, para decirle a las comunidades que estaban equivocadas, que les llevaban impreso el artículo para que lean, porque bueno, parece que no habían leído muy bien, y que levanten el corte. Bueno, no solamente no levantaron el corte, sino que reprimieron 4 veces ese día, ¿no? El sábado. Entonces, bueno, creo que también hay un desprecio de parte del gobierno, no solamente un desprecio de creer que las comunidades son las que no leyeron bien, cuando los que plantean las comunidades es que fueron inconsultas, y particularmente ese artículo hablaba de la consulta previa informada, ¿no? Claro. Hasta
bueno, una burla, ¿no? Pues decís por la Constitución que vas a respetar algo que ni siquiera lo respetaste previo a una constituyente, ¿no? Claro, bueno, claramente por todo lo que mencionás y mucho más, es un proceso completamente irregular cuando hablamos de reformar una constitución, algo que es representativo de todo el pueblo, en este caso de la provincia de Jujuy específicamente. Entonces, un poco charlar de, bueno, ¿cómo es que llega a darse esta situación de en 3 semanas aprobar una constitución, digamos, en términos institucionales? Y además, sabemos que todos estos arreglos, y volviendo un poco al tema del litio, es algo que las regalías, es algo que le deja poco al pueblo y poco digamos, a la Argentina en general, ¿no? Este modo de extracción de los recursos naturales. ¿Por qué? Obviamente entendemos que tal vez no tengas la respuesta de por qué, ¿no? Pero como una opinión de, bueno, ¿qué es lo que se está buscando ganar dejando un camino libre de estas características? Porque no parece dejar rédito por ningún lado. Mira, nosotros en la provincia de Jujuy tenemos 2 empresas, una ya está sacando litio y la otra está en proceso de exploración, muy pronto Exar y Sales, son 2 empresas que tienen capitales canadienses, chinos, ¿no? Pero Gerardo Morales el año pasado, a fin de año, hubo un conflicto en las Salinas Grandes, con la comunidad de las Salinas, producto de que los engañaron para hacerles firmar una autorización donde se habilitaba, o la comunidad habilitaba la exploración, ¿no? de litio a una empresa. Bueno, eso fue tal el escándalo que donde estuvo hasta involucrada la comisionada del lugar del Moreno, que es la localidad. Bueno, tuvieron que volver atrás, a la comisionada la premiaron siendo diputada provincial, y un conflicto que quedó muy sensible en las Salinas. Pero lo cierto es que todos sabemos que el litio es un recurso que necesita el mundo y que obviamente el precio del litio en los últimos 2 años se ha triplicado, cuatriplicado. Y lo hemos visto en cada conferencia a Gerardo Morales, en cada spot publicitario, bueno, en cada lugar, cada vez que salía en un programa en la televisión nacional, plantear que Jujuy tiene el litio que el mundo necesita y que él lo tenía para ofrecer. Como lo hemos visto hasta por Twitter rifar el litio de los jujeños, ¿no? Siempre la mirada de Alberto fue extractivista, siempre fue esta bueno, una mirada que no tiene nada que ver con la soberanía, ¿no? Porque no hay, la discusión no es si se explota o no, claro. No es claro. Cómo se explota, cuánto deja claro. eso al pueblo de Jujuy, claro. Y cuánto te llevas puesto, ¿no? Para partir de eso. No sé si ustedes que están con la productora busquen el Twitter de Gerardo Morales el año pasado, escribiéndole a Elon Musk, diciéndole que Jujuy tenía el litio que él necesitaba. No, bueno. Recibiéndolo el embajador de Estados Unidos en la Argentina ya ha visitado varias veces la provincia de Jujuy, y con el objetivo obviamente muy interesado en la provincia por los recursos naturales, y Gerardo Morales muy felizmente y muy contentamente llevándolo y ofreciéndole que vengan todas las empresas norteamericanas de Jujuy. Siempre tuvo Gerardo Morales una mirada extractivista, una mirada de saqueo, y lo que necesitaba es dejar una constitución que lo habilite, ¿no? Que habilite por ley, porque a partir de la constitución obviamente van a venir reformas de todas las leyes que tenemos, van a cambiar las leyes. Sí. Necesitaba dejar todo esto aceitado, con impunidad, garantizando la complicidad del Poder Judicial,
que hace 8 años, este es el mismo Poder Judicial que hace 8 años persigue, arma causas, no investiga, ¿no? Digamos, todo un entramado de poder, sectores de poder de justicia, que quedó muy registrados, porque lo que terminó pasando es que Morales apostaba a que, sobre todo después del 7 de mayo y de haber ganado las elecciones, que iba a pasar desapercibida. Y efectivamente no pasó, y también lo que no pasó desapercibido son las intenciones del por qué Morales llevó adelante esa reforma con esta característica, y lo que no pasó desapercibido también es haber visto a el verdadero Gerardo Morales, ¿no? Un gobernador que desprecia a su gente, que desprecia al pueblo, que le asusta a la gente movilizada. Bueno, de hecho, hay muchos temas para hablar sobre esto, porque realmente es muy complejo y muy tremendo lo que se estuvo viviendo. Y esto, vos, siendo diputada por Jujuy, mucho se habló del hecho de el laboratorio de Jujuy, ¿no? El laboratorio de Gerardo Morales como un experimento represivo que viene de larga data, que se puede rastrear desde el desmembramiento de la Tupac hasta este cúmulo de represión. ¿Eso es efectivamente así? ¿Te parece que se le puede denominar de esta manera, que es un proyecto? Porque después también vimos la foto de Juntos por el Cambio, en donde, tendremos mucha diferencia, no cerraremos ni una alianza, pero cuando se trata de esto, de repente aparece una foto, Bullrich-Larreta, algo completamente impensado. Efectivamente, eso es una evidencia de que lo que sucede en Jujuy, lo que se viene cocinando ahí, es una forma o es una ventanilla hacia un futuro posible de la Argentina, si efectivamente una fórmula con Gerardo Morales llegara a gobernar nacionalmente, ¿no? No, yo no tengo dudas de que Jujuy siempre fue la antesala de lo que efectivamente querían hacer. De hecho, cuando los 4 años de Mauricio Macri, Gerardo hizo en Jujuy lo que no podía hacer Mauricio Macri a nivel nacional, ¿no? Y de hecho lo llevó adelante. No tengo dudas. Necesita para hacer para llevar adelante el modelo económico, necesitan sí o sí, que es el ajuste, que es el saqueo, que es la impunidad, necesitan cierra con represión, cierra sin movilización. Y también lo cierto es que también creo que es importante resaltar que el pueblo jujeño durante más de 15 días se movilizó y se sigue movilizando en paz. Siguen movilizándose de manera pacífica. No hubo de parte ni de los docentes ni de las comunidades indicios de violencia. Cuando se genera el disturbio, y también para que sepan los medios de comunicación locales en Jujuy, desde el día, inclusive desde el día sábado, cuando empezó la represión con las comunidades, hasta el día de hoy, el relato que siguen construyendo es que había que los violentos, digamos, son los que emprendieron fuego a la legislatura. Incluso hasta acá no está comprobado si los que prendieron fuego a la legislatura eran docentes, ¿no?, manifestantes, o eran policías de civiles, porque lo que hemos visto estos días con respecto a eso fue, lo hemos visto en vivo y en directo, ¿no? Pero después hay muchísimos testimonios de la gente que estaba ahí, que vio, que la verdad que asusta. Entonces cuando vos ves que hay que el gobierno, que es el Estado el que no solamente genera ese nivel de violencia con su pueblo, que lo único que pide hace 15 días es respuesta a los reclamos que están pidiendo. Fíjense cuánto maltrato han recibido los docentes, que durante 8 años vieron cómo cada vez que el gobierno de Gerardo Morales llamaba a unas pseudo paritarias y le ofrecía el 10% anual, cuando sistemáticamente, ¿no?, el 10% anual, cuando sabíamos que la inflación de los últimos 8 años nunca fue 10% anual. Claro. Si algún sindicato, docente, estatal, no quería aceptar
el ofrecimiento o querían discutir mayor porcentaje de paritaria, conciliación obligatoria y amenazas y etcétera, y amedrentamiento. Y bueno, y así fueron pasando estos 8 años donde el sueldo de un maestro, ya también lo habrán visto por todos lados, tiene un básico de 35.000 pesos, donde en Jujuy el que opina distinto, si es un trabajador estatal o un docente o un maestro, utilizan el presentismo, que es como un concepto no remunerativo para descontárselo si hacen paro. O sea, bueno, así se vivía y se vive en la provincia de Jujuy. ¿Qué pasó ahora? Que después de 8 años, no solamente las maestras y los docentes dijeron basta, sino que pudieron encontrar la representación, en este caso gremial, que pueda llevar adelante ese reclamo, ¿no? Claro. Por eso necesita Gerardo Morales encontrar el enemigo común, los culpables de la violencia, del caos. Necesita mostrarle a una parte de la sociedad jujeña y obviamente una parte de la sociedad argentina que estos son los violentos, que ellos, ni que él, ni que Juntos por el Cambio van a permitir que vuelvan. Bueno, toda una construcción de relato de odio, que además, no solamente detrás de ese relato, discurso de odio, hay un sesgo de estigmatización enorme con las organizaciones, digamos, políticas, ¿no? Hasta incluso de racismo. Por las últimas horas hasta incluso repetían los oficialistas acá en Jujuy, repetían el discurso de que los manifestantes eran bolivianos, traídos en colectivo, digamos una cosa preocupante, pero hasta era para los que vivimos acá y para mucha gente que vio todo lo que pasó, hasta berreta, ¿no? Porque total. Hasta anoche seguían liberando gente del penal, y estuvieron más de 24 horas detenidos. No sé si vieron algunas imágenes, pero hasta un chico que le quebraron el pie de tantos golpes que le dio la policía y que no podía caminar, lo tuvieron que levantar los amigos cuando lo largaron anoche del penal. Bueno, infinidad de detenidos que fueron detenidos sin ni siquiera haber estado en la manifestación, en la marcha pacífica, sí. Además, o sea, ¿no? Gente que fue levantada del centro de parques. Bueno, la verdad que los testimonios son de terror, y obviamente Gerardo Morales, por otro lado, construye un relato distinto, ¿no? Y creo que ahí es donde, digamos, tenemos que prestar atención, porque cuando se encuentran esos enemigos comunes, bueno, es jodido, ¿no? Y es complejo también. Sí, ya hemos visto lo que puede llevar en este país construir una otredad, una enajenación de una ideología en particular. Ya lo hemos visto, lo hemos sufrido hasta el día de hoy, las consecuencias de eso. Y te quiero hacer una última bien cortita, porque bueno, lamentablemente nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero hablando de esto, de la construcción del discurso, ¿no? Porque mucho se habló de, bueno, la falta de intervención desde lo nacional, de las fuerzas federales, hubo un tiroteo ahí entre Aníbal Fernández, entre Morales, etcétera, y finalmente la gendarmería fue a los cortes de ruta, y quería preguntarte un poco eso, ¿qué nivel de intervención del Estado Nacional les parece que sí? ¿Hasta qué punto no? Con el tema no solo de lo federal, sino también, bueno, de este conflicto que claramente nos involucra a todos. Mirá, siempre, bueno, desde el principio o desde el primer día de la represión me hice esa pregunta, ¿no? Pero también contarles que al otro día de la primera represión, digamos, el día domingo, vino a la provincia con el que tuve Horacio Pitragala, secretario de Derechos Humanos, y Alejandro Marmoni, presidente del INAI, con quienes, bueno, y un equipo de abogados, psicólogos, y etcétera, digamos, con quienes fuimos en ese momento, ese domingo,
al penal a ver los detenidos, a ver la situación de los detenidos, digamos, el estado físico de los detenidos, digamos, conocer de primera mano la violencia institucional, que eran los detenidos de Purmamarca, ¿no? Entre los que estaba el turista que también habían levantado, que también lo deben haber visto por todos lados al relato del turista. Sí. Pero eran todos de Purmamarca, muchos comuneros, de comunidades originarias, y todos contaban que habían sido identificados, ¿no? Cuando los detenían, era que ya estaban identificados por la policía, o sea, los señalaban, llevarlo a él, a ella. Eso con respecto a lo de Purmamarca. Después claro. Estuvimos también dialogando con los comuneros, tratando de darles, obviamente, algún grado de confianza y de certezas, también explicándoles hasta dónde el gobierno nacional podía llegar, ¿no? Porque, bueno, ustedes sabrán que en este contexto de tanta violencia, por supuesto que hay miedo, que además es lo que Gerardo Morales quería hacer, ¿no? Uh-huh. Mucho miedo. Pero bueno, entiendo que Morales también lo que hizo fue echarle la culpa al gobierno nacional de todo esto, desligándose de cualquier responsabilidad, y también entiendo la complejidad del gobierno nacional de actuar, ¿no? Uh-huh. hasta dónde actuar y hasta dónde son autonomías, las autonomías locales y nacionales, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque, digamos, también entendemos que acabamos de venir de un proceso electoral en Jujuy. El 7 de mayo fuimos un proceso electoral. Sí, sí. Ahí nomás. Donde los radicales ganaron con el 49%. Lo que estamos discutiendo acá no es la validez de esa elección o no, más allá de los deseos, ¿no? de algunos sectores de la sociedad. Lo que estamos discutiendo es la reforma inconsulta, restrictiva, y lo que están discutiendo son los canales de diálogo con los docentes y con las paritarias, ¿no? Creo que yo celebro que no solamente haya venido Horacio Pietragala, la Oficina de Derechos Derechos Humanos de la Nación, de la Secretaría, que actualmente está en la provincia, han extendido el horario para recibir todas las denuncias. Se presentó un habeas corpus con la gente que no se encontraba. Uh-huh. Bueno, la verdad que se ha trabajado mucho con respecto a la violación de los derechos humanos, a la violencia institucional, pero también, por otro lado, celebro que el presidente haya salido por cadena nacional pidiéndole al gobernador Morales que cese con la represión y que abra los canales de diálogo, ¿no? Me parece que no, digamos, cuando los canales de diálogo no están, cuando la política no aparece en un nivel de violencia desatada como la que vieron, la realidad es que, bueno, es preocupante porque digamos, uno no avisora cómo termina, ¿no? Y quiero que sepan también, como para terminar, porque ya sé que no hay mucho tiempo, que en la provincia de Jujuy siguen habiendo cortes, ¿no? Siguen habiendo cortes en el interior de la provincia, que si bien ayer llamaron a paritarias y los docentes tuvieron una primera reunión, que entiendo que no hubo acuerdo, sigue estando el conflicto latente, con lo cual sigue siendo preocupante, ¿no? Porque me parece que con respecto a los docentes, el pedido es justo, y con respecto a la reforma debería convocar de manera urgente a un referéndum. Leila Chaer, licenciada en Administración, diputada nacional del Frente de Todos por Jujuy, muchas gracias por hablar con nosotros. A ustedes por comunicar, les mando un abrazo. Abrazo grande.